¿Y si todo lo que estás buscando solo apareciera cuando dejas de buscarlo? Imagina esto por un momento. Estás en medio del caos. Todo a tu alrededor se desmorona. Planes que no se cumplen, relaciones que se fracturan, sueños que parecían seguros y se escapan como agua entre los dedos. Has hecho todo bien, o eso creías. Te esforzaste, te preocupaste, luchaste. Intentaste controlar cada detalle para que las cosas salieran como esperabas, pero nada funcionó. Y entonces, algo curioso ocurre. Te rindes, no en el sentido derrotista de la palabra, sino en otro más sutil y liberador. Sueltas la necesidad de controlar, y en ese instante, sin buscarlo, sin forzarlo, algo bueno finalmente llega. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué los mejores momentos aparecen cuando ya no los estás exigiendo? ¿Por qué la paz viene cuando dejas de perseguirla? Hay algo profundamente paradójico en esto, pero también poderoso. Y si no lo crees, escúchame bien, porque esta no es solo una teoría bonita. Es una lección que alguien vivió y sobrevivió para contarla. Su nombre, Miguel de Montaigne, un pensador francés del siglo XVI. Un tipo brillante, pero sobre todo humano. Cometía errores, dudaba de sí mismo y no pretendía tener todas las respuestas. Y, sin embargo, terminó encontrando una forma de libertad que muchos hoy siguen buscando sin descanso. Pero esa libertad no llegó cuando lo tenía todo bajo control. Al contrario, llegó cuando lo perdió casi todo. Montaigne nació en una familia rica. Tenía educación, privilegios y conexiones. Parecía destinado al éxito. Dominaba el latín desde niño, debatía con intelectuales y se movía con soltura entre los círculos de poder. Pero ningún privilegio, por alto que sea, es suficiente cuando la vida decide enseñarte cuán frágil es la existencia. A los 30 años, todo comenzó a derrumbarse. Su mejor amigo, Etienne de la Boétie, murió repentinamente. Y no era cualquier amigo, era su alma gemela intelectual, su confidente, su hermano del alma. La pérdida lo dejó devastado, pero no sería la única. Poco después, su padre también murió. Y como si el destino se hubiera ensañado con él, un accidente absurdo, una pelota de tenis golpeando a su hermano en la cabeza, lo dejó sin otro ser querido más. Sí, una pelota de tenis. La vida tiene formas crueles de recordarnos que no tenemos el control. Pero aún no terminaba. Un tiempo después, él mismo sufrió una caída violenta de su caballo que casi lo mata. Perdió el conocimiento. Creyó que moriría. Sobrevivió, pero algo dentro de él cambió para siempre. Y como si eso fuera poco, su hija recién nacida murió poco tiempo después. Todo esto, en un periodo muy corto. Imagina estar ahí, viendo tu vida colapsar, sintiendo que cada intento por proteger lo que amas fracasa. ¿Qué haces? Montaigne podría haberse hundido, podría haber enloquecido, como muchos lo hacen. Pero número, hizo algo inesperado, se retiró. Literalmente. Renunció a la política, al ruido, a las obligaciones sociales. Se fue a su casa de campo, y allí, en una torre solitaria, se encerró con más de 1000 libros, y comenzó a escribir. No escribió para enseñar, no para adoctrinar. Escribía para entenderse, para explorar su dolor, sus dudas, sus contradicciones. Y poco a poco fue descubriendo algo, que el problema no era el mundo, no era la tragedia, no era el dolor. Era la ilusión de control, esa necesidad constante de tener respuestas, de anticipar lo que viene, de construir un escudo frente a lo impredecible. Pero ese escudo era una trampa. Y Montaigne lo entendió. Descubrió que la verdadera libertad no está en controlar la vida, sino en aprender a vivir con su caos. Esa fue su revolución. No fue un gurú, no fundó una escuela. No prometió el camino perfecto. Solo compartió algo sencillo y profundo. Que vivir sin certezas, sin necesidad de tener razón, sin obsesión por demostrar algo, podía ser una vía hacia la paz interior. Y aquí viene lo interesante.
Montaigne no era un pasivo. No era un nihilista que decía, nada importa. Namberel creía en actuar, en buscar, en intentar, pero sin volverse esclavo del resultado. Hacía su parte y luego soltaba, porque entendió que el sufrimiento más profundo no venía del dolor en sí, sino de resistirse a él, de intentar controlarlo todo. ¿Y tú, cuántas veces has hecho eso? ¿Cuántas veces has intentado forzar que algo funcione solo para descubrir que entre más lo apretabas, más se deshacía? Montaigne te diría que ahí está el problema. No en querer algo, sino en aferrarte a que debe suceder. En convertir el deseo en exigencia. En pensar que si no lo logras, entonces fallaste. Pero, ¿y si la vida no se trata de ganar o perder? ¿Y si todo este tiempo has estado midiendo tu valor con una regla equivocada? Montaigne aprendió que no necesitaba probarle nada a nadie, que no hacía falta una vida perfecta para sentirse en paz, que el caos era parte del juego y que si dejaba de resistirse podía simplemente vivir. Y eso, amigo, es lo que muy pocos entienden. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas controlar cada parte de tu vida. Tal vez, lo único que necesitas es rendirte un poco. Soltar. Dejar de luchar contra la corriente y empezar a fluir con ella. Montaigne no encontró la paz a través de la victoria. La encontró cuando dejó de pelear por ella. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a soltar? ¿Y si todo lo que te duele no viniera a destruirte, sino a enseñarte a soltar? A veces, el dolor no llega para romperte. Llega para quebrar la ilusión de que tienes el control. Y cuando eso se rompe, al principio te desesperas. Pero si resistes lo suficiente, si te atreves a mirar ese vacío sin huir, algo dentro de ti empieza a transformarse. Eso fue lo que Montaigne descubrió en aquella torre solitaria donde se exilió del mundo. Afuera, Francia se desangraba en guerras religiosas. Católicos y protestantes se mataban en nombre de Dios, cada uno convencido de tener la verdad. Era una época donde dudar era peligroso, donde pensar diferente te podía costar la vida. Y sin embargo, ahí estaba él, en silencio, escribiendo, cuestionando, no el mundo, sino a sí mismo. Porque entendió algo que pocos se atreven a enfrentar, que no puedes cambiar el caos exterior si no enfrentas primero tu propio caos interior. En sus ensayos, Montaigne se atrevió a decir lo que nadie decía, que somos contradictorios, que podemos ser valientes y cobardes el mismo día, que hay días en los que odiamos lo que amamos y amamos lo que nos hace daño, que no hay respuestas absolutas y que aceptar eso no es rendirse, es despertar. Esa fue su forma de sanar. No huyendo del dolor, sino preguntándose qué le quería mostrar ese dolor. ¿Y tú? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque es muy fácil anestesiarse, llenarte de distracciones, buscar respuestas rápidas. Pero lo difícil, lo verdaderamente valiente, es sentarte frente a tu herida y decir, no voy a huir, voy a escuchar. Eso fue lo que Montaigne hizo. Y mientras más se escuchaba, más entendía que había algo profundamente enfermo en la forma en que nos enseñan a vivir. Nos entrenan para la perfección, para no fallar, para complacer, para lograr, para correr siempre detrás de algo. Pero, ¿cuándo nos enseñan a detenernos? ¿A estar con nosotros mismos sin necesidad de hacer nada? ¿A simplemente ser? El mundo moderno no inventó la ansiedad. Ya en el siglo XVI, Montaigne sentía la presión de ser útil, productivo, exitoso. Pero él decidió rebelarse. No con violencia, sino con una decisión más radical. Retirarse de todo eso y observar. Y esa observación lo llevó a una idea que cambiaría su vida. Entendió que todo sufrimiento nace de una comparación entre lo que es y lo que debería ser. Y mientras más grande es esa distancia, más duele. Entonces, ¿qué pasa si dejas de exigir que las cosas sean distintas?
¿Qué ocurre si, por un momento, simplemente aceptas lo que es, sin adornos, sin quejas, sin resistencia? Ahí es donde empieza la transformación. Pero ojo, aceptar no es resignarse. No se trata de volverte indiferente, se trata de dejar de pelear con la realidad y comenzar a dialogar con ella. Montaigne no dejó de sentir, no dejó de amar, no dejó de sufrir. Lo que dejó fue la expectativa de que todo debía ser como él quería. Y eso le dio una libertad que ni el poder, ni el dinero, ni la fama pueden ofrecer. Y eso te lo pueden arrebatar todo, excepto una cosa: la forma en que eliges mirar lo que te sucede. Montaigne perdió a sus seres queridos, perdió salud, perdió certezas, pero no perdió su capacidad de observar. Y en esa observación encontró un nuevo tipo de fortaleza. Una que no se construye con músculos ni con argumentos. Una que nace del silencio, del vacío, de la rendición. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas resistiéndote? Tal vez llevas años aferrado a una relación que ya se terminó, pero que insistes en sostener por miedo. Tal vez sigues en un trabajo que te agota, porque crees que no tienes opción. Tal vez te exiges ser fuerte, feliz, perfecto, cuando en realidad solo necesitas permitirte ser humano. Soltar da miedo, sí, porque el ego quiere certezas, quiere tener razón, quiere controlar. Pero el alma solo quiere descansar, y ese descanso no llega cuando todo está bien. Llega cuando dejas de pelear con lo que está mal. Montaigne hablaba de la muerte con una serenidad inquietante. No porque fuera insensible, sino porque entendía que vivir con miedo constante a morir no es vivir. Decía que meditar sobre la muerte no era morboso, sino liberador. Porque cuando aceptas que todo puede terminar en cualquier momento, dejas de posponer tu vida. Y eso, en el fondo, es lo que más nos paraliza. La fantasía de que tenemos tiempo. Tiempo para arreglarlo, para intentarlo, para decir lo que sentimos, para ser quienes somos. Pero, ¿y si no lo tenemos? Ahí es donde la rendición se convierte en coraje. Cuando sueltas, no te haces pequeño, te haces real. Ya no necesitas máscaras, ya no tienes que demostrar nada, ya no te consumes intentando sostener una versión ideal de ti mismo. Y en ese espacio empieza a surgir algo nuevo. Tal vez una risa inesperada en medio del llanto, tal vez una pequeña gratitud en medio del caos, tal vez, por primera vez en años, la sensación de estar presente, vivo, aunque sea por un segundo. Eso es lo que Montaigne encontró en su torre, no una respuesta definitiva, no un método infalible, sino un camino, el de mirar hacia adentro, con honestidad, con paciencia, con ternura. Y eso, amigo, no es rendirse, es despertar. ¿Y si no viniste a este mundo a tenerlo todo bajo control, sino a aprender a confiar en lo que no puedes controlar? Montaigne entendió algo que la mayoría no quiere aceptar, que no hay refugio más seguro que uno mismo, pero también que no hay lugar más difícil para habitar. Por eso tantos huyen, se distraen, se entretienen, se pierden en la rutina, en la búsqueda constante de aprobación, en la necesidad de tener razón, de encajar, de ganar. Pero lo que realmente están evitando es el silencio. Ese momento incómodo donde ya no hay excusas, ni máscaras, ni ruido. Solo tú, con tus heridas, tus miedos, tus contradicciones. Y es que no nos enseñaron a estar con nosotros mismos. Nos enseñaron a corregirnos, a juzgarnos, a mejorarnos. Como si ser quien somos fuera un error que necesita solución. Pero Montaigne eligió otra ruta. En lugar de corregirse, se observó. En lugar de condenarse por sus dudas, escribió sobre ellas. En lugar de esconder sus fragilidades, las convirtió en espejo para que otros pudieran reconocerse también. Porque cuando te permites ser real, sin adornos ni filtros, te das cuenta de que no estás solo. Todos dudamos. Todos tenemos miedo. Todos nos sentimos insuficientes a veces, solo que nadie lo dice en voz alta.
Montaigne fue uno de los pocos que sí lo hizo. Y en esa honestidad radical muchos encontraron consuelo. No porque él tuviera respuestas, sino porque se atrevió a hacer las preguntas que todos evitaban. Y tal vez eso es lo que te está faltando. Dejar de fingir que sabes, que puedes, que todo está bien, y empezar a preguntarte con sinceridad, ¿qué es lo que realmente necesito? ¿Es más éxito, más control, más validación? O tal vez solo necesitas descansar. No hablo de dormir. Hablo de ese descanso que viene cuando dejas de pelear contigo mismo. Cuando ya no te esfuerzas por sostener una imagen. Cuando ya no corres por miedo a caer. Cuando simplemente te detienes. Y en ese detenerte descubres algo poderoso. Que no necesitas entender todo para estar en paz. Que puedes vivir con preguntas sin responder. Que la incertidumbre no es tu enemiga. Es tu maestra. Montaigne escribía: «Mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca ocurrieron». Y con esa frase nos recuerda lo evidente, que sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente pasa. ¿Y si lo que te está destruyendo no es lo que sucedió, sino la historia que te estás contando sobre eso? ¿Y si el verdadero dolor no está en la pérdida, sino en la expectativa de que no deberías haber perdido? ¿Y si el problema no es que la vida duela, sino que nos enseñaron que no debería doler? Pero doler duele, y está bien. No vinimos a este mundo a evitar el dolor. Vinimos a transformarnos a través de él, a permitir que cada caída nos muestre una parte de nosotros que aún no conocíamos. A entender que no todo lo que termina es una tragedia y que no todo lo que se rompe necesita ser reparado. Algunas cosas se rompen para liberarnos. Y ahí está la paradoja, que cuanto más sueltas, más espacio haces. Y cuanto más espacio haces, más liviano se vuelve todo. Eso fue lo que Montaigne aprendió, no desde la teoría, sino desde la vivencia, desde la muerte de su amigo, desde la enfermedad, desde el exilio voluntario, desde las preguntas sin respuesta. ¿Y tú, qué estás esperando para soltar? ¿Hasta cuándo vas a cargar con lo que ya no te corresponde? Tal vez llegó el momento de dejar de intentar entender todo y simplemente permitir que las cosas sean como son. Tal vez llegó el momento de sentarte contigo, no para arreglarte, sino para acompañarte. Tal vez llegó el momento de dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Porque no se trata de tener todas las respuestas, se trata de hacer las preguntas correctas, como lo hizo Montaigne, y en esas preguntas empezar a caminar un nuevo camino. Uno más honesto, más libre, más humano, donde no necesitas controlar cada paso, porque confías en que incluso lo que no entiendes también tiene su lugar. Donde no huyes del dolor, porque sabes que también tiene algo que enseñarte. Donde no buscas la perfección, porque entiendes que la belleza está en lo imperfecto, en lo real, en lo vivo. Y entonces, un día cualquiera, sin darte cuenta, sucede. Respiras, pero no como lo haces siempre. Esta vez, respiras hondo, con el pecho abierto, sin miedo, sin culpa, sin prisa. Y entiendes que ese instante, solo ese, ya es suficiente. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.